El día de hoy en el estudio recibimos a Dania Paola Rabel Cuevas, quien es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Dania, muy buenos días. Bienvenida aquí a tus ciudades para despejarnos tantas dudas que existen ahora con este tema de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Como bien lo comentaba, esto va a estar conformado por 100 diputados. Estos 100 diputados, tú nos dirás muy bien cómo serán elegidos, pero precisamente también por eso vienen un periodo de votaciones en la Ciudad de México, ¿no, Dania? Sí, exactamente. Bueno, como bien mencionabas, la Asamblea Constituyente se va a integrar por 100 diputados y diputadas que se van a elegir el 60% el próximo 5 de junio. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que el 40% de esta Asamblea Constituyente será designada 14 diputados y diputadas por la Cámara de Senadores, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el jefe de gobierno y 6 por el presidente de la República. Es el otro 60% de integración lo que la ciudadanía va a poder elegir el próximo domingo 5 de junio. Okay. Es bien importante porque creo que todo mundo podemos dimensionar la importancia de una constitución, pero a lo mejor lo que se nos pasa un poco por alto es que ahí es donde se establecen las atribuciones básicas del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso también de los órganos autónomos, y si se pueden hacer más órganos autónomos, es ahí en la Constitución en donde se va a determinar. Sí. Y además ahí viene el catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos que vamos a tener las y los habitantes de la Ciudad de México. Y el reto que tenemos es que se honre el principio de progresividad, es decir, que se maximicen los derechos humanos que ya tenemos reconocidos. Es correcto. Y es por eso también la importancia de la ciudadanía, ¿no? Que participe en todo este proceso. Sí, la verdad es que es fundamental que la gente acuda a votar el próximo domingo 5 de junio. Van a estar abiertas las casillas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Se van a instalar 12,689 casillas por toda la Ciudad de México, en los lugares habituales donde la gente suele ir a votar. La verdad es que creo que hay que pensar varias cosas. Yo reconozco el abstencionismo, el voto nulo, el voto en blanco como una forma válida de manifestar un descontento con la clase política. Sin embargo, debemos de reflexionar que eso no nos ha dado buenos resultados. Claro. El sistema con el que a lo mejor muchas personas no están de acuerdo se sigue reproduciendo. Entonces creo que debemos de cambiar la estrategia. Creo que lo que debemos hacer ahora es involucrarnos, es votar, sí, pero también exigir cuentas, darle seguimiento a los políticos y cuando no cumplan, pasarles factura. Entonces creo que eso debemos hacer, y también es importante que la gente participe, pues incluso como un sentimiento de empatía con la ciudadanía que va a estar invirtiendo su domingo, su tiempo, ciudadanos y ciudadanas como todos nosotros, sí, ese domingo, porque mucha gente, para ser exactos, 88,823 personas van a fungir como funcionarios y funcionarias de casilla. Ellos no son funcionarios del INE, ni son funcionarios del Instituto Electoral del Distrito Federal. Son gente que fueron sorteadas y que van a dar su tiempo, su domingo, todo el día, para hacer este trabajo. Entonces creo que también es una manera de honrar este esfuerzo que está haciendo esta gente. Oye, me gusta muchísimo que invitemos a toda la gente, que estemos, por supuesto, pendientes de las próximas votaciones, pero te voy a ser muy sincero. Yo como ciudadano no tengo idea por quién voy a votar. ¿Por qué? Porque no sé ni quiénes están postulando, no tengo la información necesaria, no se han hecho las campañas necesarias, creo yo, la difusión que se necesita para que los ciudadanos nos enteremos quiénes van a estar a cargo de estos puestos, ¿no? ¿Dónde puedo consultar toda esta información? Bueno, antes de que te diga dónde pueden consultar toda la ciudadanía esta información, quiero decir que también el Instituto Electoral del Distrito Federal ha hecho foros delegacionales, 16 foros delegacionales en cada una de las delegaciones de la Ciudad de México. Tuvimos un alcance aproximadamente de 4,000 personas, ese fue el aforo aproximado. Luego también foros temáticos, hemos tenido debates junto con el INE, 6 debates temáticos para ser exactos. Entonces, o sea, sí se han hecho esfuerzos. Los spots, ciertamente, 30 segundos es muy difícil para que un partido político pueda decir estas son todo mis propuestas. Todo lo que quieren, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Pero si queremos informarnos con más detenimiento y más en lo particular, podemos ir a la página que es Voto Informado. Es una página que hicimos el Instituto Electoral del Distrito Federal junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la verdad es que ahí van a encontrar toda la información que necesitan, específicamente en temas muy relevantes. Se les hizo un cuestionario no solo a los candidatos, sino también a los dirigentes de los partidos políticos,
y también la propia ciudadanía puede contestar este cuestionario se le van a entregar a los partidos políticos para que sepan qué es lo que piensa también la gente. Claro. Entonces, ahí en esa página, en ese blog que se llama Voto Informado y que lo pueden encontrar en votoinformadocdmx.unam.mx, ahí pueden encontrar. Otra que también les recomiendo yo mucho se llama Yo Decido. Ese es un portal que hicimos junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Colmex. Y ahí viene, además de pues, el ABC de este constituyente, también las plataformas programáticas de los partidos políticos, es decir, las propuestas que tienen en caso de que lleguen a la Asamblea Constituyente. Y entonces ahí, como tú bien lo decías, estar dándole seguimiento a lo que nos prometieron, ¿verdad? Y ver que cumplan, efectivamente. Claro. Es importante conocer este tipo de espacios que están dedicados, claro está, para seguir informando a la ciudadanía. Oye, bueno, ahora vamos a suponer que ya pasaron las votaciones, ya pasó todo esto. ¿En dónde va a estar instalada la Asamblea Constituyente? ¿En dónde vamos a poder nosotros como ciudadanos pues acercarnos? ¿A dónde van a estar ellos puestos? Bueno, ellos se tienen que instalar el 15 de septiembre y van a estar en la antigua sede del Senado. Ahí van a estar físicamente. Los cargos que ellos están ocupando son honorarios, es decir, no van a cobrar por ese desempeño. Sí. Van a terminar sus trabajos el 31 de enero de 2017. Ellos tienen que entregar a más tardar esa fecha ya el producto, la Constitución de la Ciudad de México, exactamente. Y bueno, la verdad es que creo que podemos abrir algunos espacios para que se puedan hacer algunas propuestas específicas. Nosotros ya les hemos hecho llegar, por lo menos al grupo de notables que en este momento se encuentra redactando la propuesta de constitución que va a presentar el jefe de gobierno a esta Asamblea Constituyente, pero se pueden seguir abriendo canales a través del Instituto Electoral del Distrito Federal. La verdad, tenemos toda disposición para acercar también las opiniones y las propuestas de la ciudadanía ya una vez que se instale la Asamblea Constituyente. Oye, regálanos tus datos, tus medios de contacto, la página de internet del instituto para cualquier duda que tengamos, claro, también consultarlo con ustedes. Sí, claro que sí. La página del instituto es www.iedf.org.mx. También pueden seguirme en Twitter, soy @DaniaRabel, D-I-R con mayúscula, y mi cuenta de Facebook es Dania Paola Rabel, y ahí estoy a sus órdenes, les respondo todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique, por despejarnos tanta duda, y ahí vamos a estarte dando mucha lata. Gracias.